No lo quiero. Apple Radio Manzana Roja Radio. Capítulo 4. Hotel Feliz. ¿Tienes todo listo? Sí. ¿Quieres que haga alguna entrada en particular? No. ¿Estás seguro? Sí. ¿Muy seguro? Alastor puso los ojos en blanco. Sin molestarse en observar cómo se encontraba Clownek en el asiento trasero de aquel antiguo auto que uno de los integrantes de la ciudad caníbal les había prestado para esa ocasión. Después de todo, el niño todavía estaba profundamente dormido en su canasta, ahora decorada con algunas cintas rojas y calaveras de ratón. Ni siquiera parecía haberse dado cuenta de que ahora se dirigía a un lugar completamente desconocido para él. Ya te dije que no tienes nada de qué preocuparte. Querida. Nuevamente. Ese tono caballeroso y confiado se hizo presente, acompañado de su típica sonrisa y mirada depredadora. Solo tienes que seguir los pasos que fueron planificados con mucho detalle e inteligencia para que todo salga perfecto. Y considerando tu capacidad de adaptarte a todo, sé con certeza que no habrá margen de error. Rosie sonrió enormemente. Allí estaba el Alastor que ella conocía. O al menos el que podía hablar y actuar con tanta cortesía y, sin embargo, destruir, devorar y causar estragos en cualquier lugar y con cualquier ser que despertara su hambre bestial o su ansia de asesinato. Al pensar en eso, una repentina duda cruzó por su mente. ¿Clownek sería así cuando fuera mayor? ¿O simplemente sería un recuerdo más que tendría que borrar de su cabeza después de que los planes de su colega y amigo se llevaran a cabo? Ella se encogió de hombros. Eso ya no era asunto suyo. Pero tenía que admitir que los días con aquel pequeño habían sido muy divertidos. Sobre todo porque había sentido un vínculo familiar. Quizás uno de esos lazos afectuosos entre tías y sobrinos o abuelas y nietos. Ella no lo sabía. E incluso si lo relacionaba con eso, no podía decirlo con seguridad, ya que nunca había experimentado algo así en vida. Ni siquiera después de su muerte. Me alegra mucho que sigas teniendo esa percepción de mí porque nunca voy a cambiar. Dulzura, respondió Alastor con el mismo tono de voz mientras giraba el volante en una dirección particular. En realidad, te estaba preguntando porque quería saber si podrías caminar correctamente una vez que salgamos de esta basura. Recuerda, pasaste por una de las mayores calamidades que se rumorea que es uno de los muchos castigos que el cielo proporcionó después de la creación y toda esa broma. Alastor soltó una risa sarcástica. Que se joda el cielo y todos los que están en él. Rosie asintió con la cabeza, acercándose a las nuevas instalaciones del hotel, que habían mejorado mucho después del repentino exterminio e intenso ataque de los ángeles exorcistas. ¿Recuerdas todo de lo que hablamos? ¿Verdad? Necesitas que te refresque un poco la memoria antes de dar el paso. Querido, estás hablando con uno de tus mejores colegas en el negocio de la manipulación, mencionó mientras se detenía frente al hotel. Además, me encantan los saltos suicidas. Ambos intercambiaron sonrisas cómplices antes de bajar al mismo tiempo del auto. Alastor iba a la cabeza con su típica pose de señor supremo. La columna recta, las manos entrelazadas a la espalda, el pecho hinchado, su elegante andar y la cabeza erguida, dejando a la vista sus característicos rasgos faciales exagerados. Sin embargo, tenía que ser honesto consigo mismo. Tenía confianza. Sí. Sabía que sus habilidades de actuación estaban entre las mejores de su clase. Pero eso no le quitaba el increíble dolor que sentía en la herida aún sin sanar de su pecho. Detrás de él, Rosie caminaba de la misma manera mientras llevaba en brazos a Clownek, quien permanecía ajeno a todo lo que lo rodeaba. La carta que envié hace unos días avisando de tu llegada fue respondida con entusiasmo por la propia princesa. Así que supongo, Alastor. El nombrado solo pudo agitar su mano en señal de que se mantuvieran alejados. Apenas había sentido el típico latido que continuaba desgarrando las costuras de la herida, provocando que el aire se volviera difícil de contener. Pero eso no fue nada. Solo necesitaba unos minutos para recomponerse y volvería a actuar para. Alastor. Qué bueno tenerte de vuelta con nosotros. Pensábamos que eras. ¿Al? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Oh, mierda. Ni siquiera había logrado calmarse para tocar el timbre cuando la puerta se abrió de golpe, revelando a Charlie con su voz demasiado preocupada pero demasiado contenta de tenerlo de vuelta. No podían verlo de esa manera. Rápidamente se enderezó como si nada hubiera pasado, dándole la más encantadora de las sonrisas a la princesa del infierno.
quien continuó con una notoria preocupación latente en sus ojos. Ojos grandes, rojos y brillantes, como los ojos de Claunek. Emitió una pequeña estática ante la idea de comparar. Retomando su pose habitual. Hola, querida, saludó fervientemente mientras tomaba las manos de la chica. Mis disculpas por no avisarte con anticipación de mi paradero. Pero sucedieron algunos imprevistos de los que me tuve que hacer cargo antes de regresar. ¿Cosas imprevistas?, cuestionó Valle con el ceño fruncido al otro lado de la puerta. ¿Y puedes decir cuáles son esas cosas o vas a continuar con tu privacidad? Alastor abrió la boca para responder. Pero un sonido de interferencia estática fue lo único que pudo emitir. Claunek, probablemente asustado por el nuevo panorama y las voces desconocidas, había estallado en leves lágrimas mientras Rosie intentaba calmarlo. Un llanto que llamó la atención de todos los demás integrantes del hotel, quienes se disponían a ir a dormir pero sucumbieron a la curiosidad de saber qué estaba ocurriendo en la puerta principal. Y, tal vez no hacía falta aclarar que todos tenían una mirada que iba del asombro al miedo. A la incredulidad de saber si lo que estaban presenciando era real o solo otra de las artimañas provocadas por la falta de sueño o los efectos secundarios de los golpes durante la lucha contra los ángeles. O tal vez las drogas que Ángel había dejado caer y que Nifty tenía prohibido inhalar sola como método de limpieza eran las culpables. Decir que incluso el propio Hask había dejado caer su mejor botella de whisky ante la imagen que captaron sus ojos. Esto es exactamente de lo que quería hablarte. Entonces, ¿qué tal si nos trasladamos al salón para estar más cómodos mientras compartimos una taza caliente de té de manzanilla? Todos asintieron mecánicamente. Y Rosie no sabía si interpretar el tic nervioso en el ojo izquierdo de Alastor como un defecto de su naturaleza o una señal de molestia. Corchete que abre ... Entonces, ¿este bebé es tuyo? Así es. ¿Es por eso que te fuiste de repente? Exactamente. Amigo mío. ¿Y tuviste que esforzarte mucho? Otro estallido de estática seguido de un ligero cambio entre sus cejas que solo Rosie pudo vislumbrar. Lástima que no podía reírse adecuadamente ahora que Claunek había logrado calmarse sosteniendo una de sus amadas mantas en sus pequeñas manos. Totalmente ajeno al aluvión de preguntas por las que atravesaba su padre, cuya paciencia no era una de sus mayores virtudes. Por suerte, Hask había puesto una mano en el hombro de Ángel, quien fue el que había hecho esa última pregunta con genuina curiosidad, dándole a entender con su mirada y un ligero movimiento de cabeza que no era el momento exacto para hacer ese tipo de preguntas por muy divertidas que fueran. Después de todo, todavía estaban lidiando con Alastor. Esa es una pequeña información que me dejaré a mí, mi amigo arácnido. Respondió como si la pregunta no lo hubiera cortocircuitado levemente y uno de sus ojos hubiera tomado la forma de un radiodial durante un microsegundo. Y espero que sepas que me guardaré otra información para mí. Y con esa última afirmación, los demás supieron no tentar la suerte. Excepto Valle, que había permanecido con los ojos entrecerrados en su dirección durante toda esa supuesta explicación que no le había entendido nada. Creo que hablo por todos cuando digo que eso no nos explica absolutamente nada. Soltó la chica con los brazos cruzados. Y quien no se callaba a pesar de que los demás le hacían señas para que se detuviera. Es muy extraño que despiertes después de unas semanas con un bebé que dices que es tuyo, cuando en el momento en que se suponía que lo estarías gestando estabas aquí, con nosotros, en el hotel, y nunca te vimos cambiar físicamente ni de actitud. Es más, te quedaste, el mismo sádico que siempre fuiste. La sonrisa de Alastor se volvió autoritaria. ¡Qué encantador! Gracias por ese cumplido, dijo, refiriéndose a la última frase. Valle simplemente frunció el ceño, esperando que su pregunta fuera respondida mientras su propia novia todavía estaba a su lado. Totalmente en blanco, sin saber qué decir o cómo actuar. O eso pensó ella. No es extraño, habló Charlie por fin, llamando la atención de todos los presentes. Por lo general, los demonios no notan ese tipo de cambios debido a la modificación de la anatomía. Espera un minuto, interrumpió Ángel, quien había dejado atrás su taza de chocolate caliente. ¿Eso significa que cualquiera de nosotros puede caer en el mismo estado? Porque si es así, tuve mucha suerte de que siempre usarían condón cuando filmaran conmigo. No, no es eso, se apresuró a decir la princesa, arreglándose un poco de cabello despeinado de su coleta dormida. En realidad, esto solo pasa con ciertos demonios.
Los pecadores no pueden engendrar. De repente, todas las miradas curiosas regresaron a Radio Daemon, quien continuaba bebiendo de su taza de té como si la vacilante explicación de Charlie fuera suficiente para dejar claro su punto. Pero Al es un pecador. Sí, espetó Charlie, mirando fijamente un punto en la pared hasta que decidió volver sus ojos hacia la imagen protagonista de todo aquel desastre nocturno. Ahora con curiosidad y convicción presentes en su tono de voz. La única posibilidad de que esto le suceda a un pecador es si se metió con un demonio real. Ya que eso permite que el linaje continúe sin importar qué. Alastor le dio una mirada de reojo, asintiendo lentamente con esa sonrisa que no parecía flaquear ante nada. Luego de eso, un profundo silencio rompió el ambiente, el cual duró unos minutos hasta que todos parecieron digerir la información para luego gritar un profundo y coordinado «¡qué mierda!». Seguido de eso, las interminables preguntas, acusaciones y teorías fueron lanzadas hacia la pobre princesa que estaba haciendo todo lo posible por responder adecuadamente y no entrar en algún tipo de crisis existencial por el shock mismo de darse cuenta. Aprovechando el momento, Rosie se acercó lentamente a Alastor, quien todavía estaba sentado tranquilamente en el sofá con su taza de té ahora vacía y una expresión de complacencia en su rostro. Aparentemente, las cosas seguirán hasta aquí, le susurró, mostrando su enorme sonrisa de dientes afilados. Siempre te sales con la tuya. No, cariño. El otro solo hizo un gesto con los hombros. Te dije que no había nada de qué preocuparte. Querida, siempre tienes razón, dijo finalmente con ese dejo de orgullo en sus palabras. ¿Nos vemos en la próxima reunión de negocios o en mi casa para compartir unos ricos pulmones rellenos? Alastor reflexionó sobre la propuesta por unos momentos. Le encantaría decirle que sí, pero sus posibilidades de reanudar sus funciones dependían estrictamente de cómo se desarrollaran las cosas en el hotel durante las próximas semanas o meses. ¿Quién sabe? Lo que venga primero. En cambio, respondió él, y Rosie no necesitó que le contaran más sobre el tema. Simplemente besó la frente de la criatura una última vez antes de dejarla caer en los brazos de Alastor, quien se mantuvo bastante tenso al principio y luego gradualmente hizo que su agarre fuera más firme alrededor de la pila de mantas. Si pasa algo, no olvides llamarme. Toma buen cuidado del pequeño. Sabía que ese último comentario había sido innecesario, dados los planes de Alastor. Sin embargo, le gustó ver el cambio casi imperceptible en su rostro y en el movimiento de sus orejas al parecer recordar que el bulto que tenía en brazos era suyo. Completamente suyo. Ella suspiró, despidiéndose de él con un gesto de la mano antes de salir del hotel sin que los demás lo vieran. Entonces, señor, Alastor comenzó a decir Nifty mientras se subía al respaldo de la cabecera del sofá, lugar desde donde podía observar más de cerca el rostro del nuevo integrante del hotel, quien era mucho más pequeño en tamaño que ella. ¿Este será el príncipe cucaracha? El aludido no pasó por alto la emoción en cada una de las acciones de su asistente, por lo que solo optó por responder como lo haría normalmente. Así es, pequeña querida. Y eso fue suficiente para que la niña volviera a dejar completamente expuesta su hiperactividad mientras salía corriendo, en busca de flores cucarachas para hacer una nueva corona. Bien, creo que ya está todo arreglado, dijo Charlie, devolviéndole su mirada bondadosa y feliz, mientras Valle mantenía las bocas de Husk, Ángel y Cherry cerradas con cinta adhesiva. Literalmente. Ay. Quiero que sepas que esto no significará ningún obstáculo para nuestra causa y tampoco te juzgaremos ni te haremos más preguntas que puedan hacerte sentir incómodo. Después de todo, eres parte de esta familia. Y te daremos todo lo que necesitas para que esta etapa sea tan increíble como nos aseguraremos de que sea. Y allí estaba ella, la habitual princesa bondadosa, ahora acompañada de una sutil sonrisa de su novia y un asentimiento coordinado de los tres individuos que seguían prácticamente amordazados. De fondo, los gritos repetitivos de «Príncipe cucaracha. Príncipe cucaracha» aún se podían escuchar con la voz de la pequeña dama. Alastor hizo un gesto con la mirada a modo de agradecimiento, aunque interiormente se deleitaba con las reacciones que había llegado a esperar. Realmente eran idiotas. Te lo agradezco, princesa, respondió, con la intención de agregar algo más que quedó en el aire cuando Clowneck comenzó a gorgotejar y agitar sus manitas nuevamente. Y por supuesto, esta acción había llamado todas las miradas. ¡Ay!
comenzó Charlie con anhelo en sus ojos brillantes. ¿Podríamos conocer al bebé? ¿Bebé? Raya. Alastor tuvo que reprimir la risa sádica que quería soltar. Pero como aún no era tiempo de verdades. Simplemente sentó a la criatura en una de sus rodillas mientras le quitaba la manta que cubría su cabeza. Un niño pequeño de piel pálida. Pestañas gruesas y voluminosas que adornaban unos enormes ojos rojos brillantes y cabello azabache similar al que adornaba las puntas del cabello. Rojizo de Radio Daemon. Estaba vestido con un mono con tonos y adornos similares al vestido típico de Rosie. Y un chupete hecho con huesos de pájaro que subía y bajaba con cada movimiento de labios que hacía. Queridos colegas. Les presento a Clowneck. El niño soltó el chupete mientras volvía su mirada de cachorro hacia el grupo de extraños. Por un instante. Tuvo ganas de llorar. Pero solo escuchar esa voz con el filtro de radio tan familiar para él. Le hizo contener las lágrimas y, en lugar de eso, les regaló a los demás una pequeña sonrisa desdentada. Y sin que él lo supiera. Con el simple gesto que había hecho. Derretió los corazones de todos los presentes. Mierda. Es tan lindo. Ángel. Idioma. Gritó Valle. Y el demonio araña volvió a meterse la cinta adhesiva en la boca por su propia voluntad.